Hola, muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Ojito, Borja, gran semana la que hemos vivido con esa Itzulia y con esa París-Roubaix. Yo diría sobre todo, Borja, lo segundo, porque, bueno, la verdad que fue un momento, Borja, en el que yo creo que todo el ciclismo, excepto una persona, iba con Wout van Aert. Esa victoria, Borja, ese sprint final, yo te lo digo, yo me levanté igual que los comentaristas de Eurosport de Italia, que no sé si lo viste, fue una locura. Sí. Pues yo te diría que el aficionado ciclista iba con Van Aert, Sí. pero el espontáneo, así el más que sigue poco, que lo que estaba era un poco con el récord, ¿no? De hacer los 5 monumentos seguidos. Es verdad, sí, eso sí. Yo creo que iba más con Pogačar, ¿eh? Pero- Pero sí, o sea, yo creo que todos los aficionados ciclistas íbamos con con Wout van Aert. El pobre ha tenido la negra en los últimos años. Parecía ya lejos de su mejor nivel. Comentamos, sí que la semana pasada en la previa y tal dijimos, ojo que en el llano está potente. Sí, sí, sí. Y efectivamente, o sea, se confirmó, ¿no? Que él en el llano, en una París-Roubaix en la que, claro, no hay las subidas de Flandes, tenía gas y de hecho le ganó no tanto por colocación, sino por fuerza. O sea, no Sí, sí, sí. fue más fuerte que Pogačar. Y bueno, por el otro lado, Borja, una Itzulia que ya comentaremos, pero con un Paul Seixas que, bueno, decíamos, hay que estar tranquilos con él, pero ojito con Paul Seixas, Borja, ya Don Paul, habrá que llamarle, ¿no? Don Pablo, Don Pablo. Don Pablo, como el de Jefe de Cuéntame. Antonio, el jefe de Antonio Alcántara, Don Pablo, que ha destruido, o sea, la Itzulia la ha destruido él solo, Sí, sí, sí. atacando a 3000 de meta, ganando etapas por donde le daba la gana, Sí. atacando en bajada cuando no hacía falta tampoco, pero atacando, o sea, ¿Viste que ya lo en plan pusieron emperador. como Mbappé, cuestión de Estado? Macron ya se quiere meter para que se quede. Está... Yo, ¡Qué yo, lo de, paliza! yo lo de ¿Qué, Francia qué no lo paliza? entiendo. O sea, lo de Las que palizas que los tienen... deportistas sean cuestión de Estado, no lo entiendo. Ahí el tema, creo que quieren... El tema es que en Francia pagan muchos impuestos, entonces se estaba intentando ver si el Decathlon podía cambiar la licencia de Francia a otro lado. Es que claro, el problema es ese, ¿no? Que igual UAE... Sí, Decathlon tiene pasta para pagarte lo mismo, pero claro, el doble, tiene que pagarte el doble que un UAE o que otro que esté domiciliado sí, sí, sí. en otro país. Porque además, si eres francés y trabajas para una empresa francesa, por ejemplo, no puedes vivir en Mónaco y tributar en Mónaco. O sea, ahí hay trucos que le favorecerían irse a otro lado. Pero bueno, Sí. veremos. Veremos a ver qué hace. De todas maneras, este año tampoco está claro que vaya a ir al Tour. Hay rumores ahí Sí, de que va a ir a la que va a ir Vuelta. más a la vuelta. Pero Depende del bueno. hype que quieras tener. O sea, si quieres tener el hype, aguantarlo otro año, ganas la Vuelta con una pata Y el año que y el viene año que viene ya, vas ya al vas Tour. con renombre. Sí, sí, sí. Pero bueno, veremos. Veremos a ver qué hacen con el vuelo de Paul. Pero bueno, Borja, sin más dilación, pasamos a ese resumen semanal. Y Borja, comenzamos con ese monumento, el infierno del norte que vivimos. La verdad, una gran carrera en la que, pues bueno, como veníamos diciendo, marcada sobre todo por esos pinchazos, muchos pinchazos, sobre todo entre los protagonistas de la carrera. Borja, ya desde un principio también, pues Pogačar llegó a tener hasta 3 pinchazos. Pero Borja, el momento clave fue cuando Van der Poel en el bosque de Arenberg, en torno a unos 100 de meta, pues también sufre un pinchazo, intenta hacer el cambio con su compañero de bicicleta, no le va bien, vuelve a parar. Al final, por H o por B, el hombre pierde 2 minutos contra ese grupo cabecero en el que iban los líderes, los principales protagonistas. Y Borja, ahí comenzó una carrera de busca y captura de Van der Poel a ese grupo delantero. Poco a poco se iba acercando y en el de delante, Borja, llega un momento en el que Wout van Aert y Pogačar se van para adelante ellos dos solos. Les intenta seguir Pedersen, pero no consigue aguantar. Por el medio también, Borja, teníamos un Filippo Ganna, que lo que decías tú, también vivió las de Caín. Se recuperaba, volvía al grupo, pinchazo, se quedaba atrás, volvía a recuperar. Bueno, las pasó canutas el italiano. Al final, Van der Poel consigue pillar ese grupo perseguidor. Y ahí estaba, Borja, la carrera. Yo creo que ya se veía bastante que estaba entre los dos hombres de delante. Y así fue. Se decidió en ese sprint en el velódromo, donde se veía bastante claro, un gran porcentaje se lo daba Wout van Aert en ese sprint. Lo hizo Borja, gana el belga,
segundo monumento para él después de San Milán-San Remo. Y bueno, Borja, como os veníamos diciendo, pues una alegría para el aficionado ciclista. Después, Borja, tuvimos, bueno, segundo puesto ahí de Pogačar y en el grupo trasero entró Jasper Stuyven ahí en tercera posición. Stuyven siempre ahí, siempre delante para el Solar Quick Step. Sí, bueno, realmente lo bueno es que pincharon todos. La gente aprovechó los momentos porque cuando Pogačar pinchó, delante siguieron tirando, que de hecho Mikel Bier se quejó, oye, esto es la París-Roubaix, lo dijimos muchas veces, si quieres ganar a Pogačar, oye, pues si pincha, ataca, porque macho, si no, o sea, si le pones la carrera en bandeja no le ganas. Sí, Van der Poel, error del equipo, para mí un error grave del equipo, eso de que él llevara unos pedales, Philipsen otros nuevos, una carrera como Roubaix en la que es posible que tengas que cambiarte bicis con los compañeros. Oye, todo el mundo con el mismo material y que no haya estos problemas sí, es que si no pasa de esto y adaptación. Porque pierdes mucho tiempo. perdió 2 minutos, llegó a 15. Que bueno, al final, ¿no? Pues recortaron un poco por la lucha por la primera posición de Van Aert y Pogačar, pero llegó a 15 segundos del ganador. O sea, Sí. que recortó 1.45 desde el bosque de Arenberg. Él solo, además. O sea, a fuego. Entonces, el mejor creo corredor. Que si no hubiera perdido, hubiera ganado Van der Poel. O sea, si no hubiera tenido ese problema, hubiera ganado Van der Poel. Sí, pues, el más fuerte claramente, pero bueno, esto es Roubaix, también a Van Aert, el año aquel que se cayó y seguramente ahí estaba más fuerte el que Van der Poel, le sonrió la mala suerte. Roubaix también tiene eso, que la suerte cuenta. Y ya digo, en el caso de Van der Poel es suerte y fallo del equipo, o sea, porque mala suerte lo de los pinchazos, pero lo de que no tengas la bici del compañero, mal planeado, ¿no? Pero bueno, aún así, como dices, oye, Van Aert muy merecido. Yo creo que esta victoria justifica la carrera ya. O sea, ya no vamos a poder hablar de un Van Aert que evidentemente pues en el inicio podríamos pensar que iba a ganar más cosas, pero ya ganando Roubaix, teniendo la foto de haber ganado Roubaix, yo creo que ya corona su carrera. Para mí, veremos ahora lo que puede ganar desde aquí, que yo creo que puede ganar más, se va a quitar bastante una losa de encima de no ganar. Lo que veníamos diciendo, una Milán-San Remo sin Pogačar es factible. Sí, o sea, y yo creo que ahora pues esto le va a dar confianza y va a correr ya más tranquilo, ¿no? Con menos presión y decir, oye, pues ya lo que gane, que venga, ¿no? Tal cual. Una buena estrategia también de Van Aert, que habíamos comentado que había fallado, ¿no? Van der Poel en el Tour de Flandes, no salir algunos relevos de Pogačar. Sobre todo después de las zonas de pavé, ataques ahí duros de Pogačar, los que Van Aert aguantaba, pero sufría, y luego decía, no, a mí déjame tranquilo, déjame recuperarme. Y nos vemos al final. Así que ahí muy bien por parte de Wood y del equipo. Consiguió ganar la fuerza suficiente como para que en el velódromo ni le tosieran. Y por el lado de Pogačar, bueno, pues se demuestra que evidentemente tanto esta como la San Remo son las más difíciles para él porque no hay dureza como tal. A poco que tenga suerte un año, a fuerza de quedar segundo, va a acabar ganando, como le ha pasado a Van Aert, pero, oye, demuestra que ganar los 5 monumentos es difícil por esto, ¿no? A incluso un tío como él extraterrestre, pues todavía le falta uno. Bueno, eso es. Ya digo, yo creo que lo va a acabar ganando, pero en un corredor tan ligero como él, salía un poco la clasificación por pesos, ¿no? Y él, o sea, todos pesaban entre 12 y 15 kilos más que él. Sí, claramente eso a él en las piedras estas del demonio le perjudica. Le perjudica bastante. Pues bueno, como veníamos diciendo, Borja, ese podio final, Wout van Aert primero, segundo Tadej Pogačar, tercero Jasper Stuyven. Y bueno, Borja, entre el resto, Borja, de españoles, el primero, pues vemos ahí, 24º, Iván García Cortina, ¿no? Ahí a 7 minutos, pero bueno. Sí, poca presencia española. Es cierto que además, como curiosamente no hubo fuga, que normalmente siempre suele haber fuga o tal, entonces ahí pues podría haber algún español o alguien del Movistar. Esta vez no hubo, de la caña que fueron desde el principio, no consiguieron forjarse ni una fuga y eso evidentemente reduce mucho la posibilidad de ver corredores más segunda fila en el top 10. O sea, al final ves el top 10 y son todo gente que de primeras podrías decir que estarían delante. Oye, muy bien, quiero resaltar, Borja, a Mick Van Dijk, ¿eh? Cómo iba con Van der Poel, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Mary Poppins, Duarte y ahora el Infierno de Norte. Eso es. Son gemelo bueno y luego está el gemelo peor. Sí. Que se cambiaron el dorsal. Hubo hay polémica porque se intercambiaron el dorsal, el equipo había avisado, pero la realización no lo tenía. O sea, hubo ahí son gemelos encima. Sí, claro. Pero sí, otro buen caballo, ¿eh? Cuidado.
Cuidado que es un tío que otro año puede ganar. Y Borja, pasamos a la otra gran carrera que tuvimos en la semana, fue esa Itzulia, donde recordamos esa primera etapa, Borja, esa crono con Paul Seixas que salía victorioso y decíamos, bueno, a ver si consigue aguantarlo, sacaba una buena ventaja a sus rivales directos y el hombre en la segunda etapa dijo, bueno, pues vamos Borja a sacar todavía más diferencias contra mis rivales. Paul Seixas que se hacía también con esa segunda etapa sacando 1.25 a Matías Esquielmos, Primo Roglic, Uidebrooks, bueno Borja, ¿no? Ahí a todos los gallos. Sí, incluso aquí ya veíamos, ¿no? Un poco peor a los principales favoritos antes de empezar, ¿no? A los Isaac del Toro, Juan Ayuso, ¿no? Que perdían bastante más que incluso ese pequeño grupo cabecero. Un Seixas que atacó desde lejos y a 20 y pico de meta se quedó solo y pues ganó la etapa, pero dando un golpe sobre la mesa, ¿no? Lo que dices tú. Ya no es solo que ganó la crono, sino que es que encima te machaco, ¿no? Pasamos a la siguiente etapa, Borja, la número 3, en la que la victoria se decidía entre Axel Orange e Igor Arrieta. Se lo jugaron ahí un sprint, pero Igor Arrieta yo creo que atacó demasiado pronto, se le hizo largo y al final el francés se pudo hacer con la victoria. Sí, era en ligera cuesta y yo creo que Arrieta pues, arrancó muy pronto y le cogió rueda y la verdad que bueno, llegó a 2 segundos. De todas maneras, un Igor Arrieta que sigue demostrando que es un corredor de mucho futuro, que está adelante ya en carreras World Tour a buen nivel. O sea que bueno, buena etapa del español, enhorabuena al francés. Pasamos a la siguiente etapa, Borja, etapa número 4, en la que tuvimos protagonismo español, desde la fuga Alex Aramburu, después de, lo veníamos comentando, ya desde el comienzo de temporada, sí, haciendo grandes resultados, pero no conseguía, bueno, finalizar esa con una victoria, y lo ha conseguido esta vez, Borja, se lleva esta victoria para el Cofidis, en una etapa en la que también, Borja, Paul Seixas, pues, seguía sacando diferencias a sus rivales, ¿no? efectivamente, Duarte, Paul Seixas, ¿no? Pues sacando diferencias, no le da para llegar a ganar, ¿no? Pero bueno, saca otros 20 segundos al grupo principal, un grupo en el que recordemos que el Toro ya no estaba porque se cayó en la etapa anterior y tuvo que abandonar, se vio obligado a abandonar por la caída. Tampoco parece un gran golpe, pero bueno, sí lo suficiente como para que no pudiera tomar la salida. Y un Ayuso que abandonaba a mitad de la etapa por problemas estomacales y allí pues lo decíamos, ¿no? Juan parece que empezó muy bien, estamos muy ilusionados con él. Pero se fue diluyendo ahí poco a poco, París-Niza ¿no? mal, ahora aquí también no acaba. Sí, A ver, sí. bueno, vamos a ver cómo progresa la temporada, pero mala pinta, ¿no? De primeras. Y pasábamos, Borja, penúltima etapa en Eibar, donde otra vez Paul Seixas saca la batuta, vuelve a ser protagonista y esta vez se lleva la victoria, Borja, en un sprint contra Florian Lipovic, ¿no? Sí, aquí hay que destacar, bueno, atacó de lejos, creo que es en el Kravelin donde acelera Paul Seixas y se genera todo este follón de etapa. Hay que decir que por detrás Javier Romo en la última subida, yo creo, sí, era en la última ya. Sí. No, en la penúltima subida, Javier Romo les llega a coger por detrás, en una subida muy, muy buena, pero le roza un aficionado, un niño, hace el afilador justo a 100 metros de coronar, se cae, pierde contacto y entonces, bueno, al final se ve absorbido por el grupo perseguidor, un grupo en el que Rodea al final vuelve a atacar, ¿no? Un poco sacando ahí el orgullo, ¿no? Y diciendo, oye, quedó tercero, que era por lo menos lo que iba a quedar, y por delante la verdad que Seixas dominó totalmente a Florian Lipovic. O sea, Florian Lipovic, recordemos, el año pasado Podium Tour, o sea, que Sí, no estamos sí. hablando de un segunda fila. Duarte, etapa 6, que si bien habíamos tenido una vuelta al País Vasco perfecta en cuanto a climatología, mucho sol, tal, etapa 6 llena de agua, muchísima lluvia, fuga numerosísima, con gente como que iba más a por la general, tipo que todavía es Haaland Johannesen, luego tienes a Ben Healy, Mar Soler, que en algún momento estuvo muy por delante, pero luego se quedó para ayudar a Arrieta por detrás tirar de él. Al final, bueno, por detrás atacó también Andrew August y le seguía a Raúl García Pierna, que parecía que podía aguantarle, pero se le hizo muy largo el último puerto y en una de las rampas más duras Andrew le soltó y a pesar de que siempre estaba cerca, el final era muy en bajada, entonces con encima de la carretera como estaba, que no se podía arriesgar,
se mantuvieron prácticamente las diferencias que había arriba, se mantuvieron abajo, y eso hizo que, bueno, que ganara el señor Agosto, Duarte, el señor Eso es. Agosto americano, que este año está haciendo bastantes buenas carreras. Segundo, Raúl García Pierna, y bueno, por detrás, alguien que no necesitaba atacar, como era el caso de Paul Seixas, pues ataca. Mal día de Roglic, que iba bien en la general y pierde hasta el carnet de identidad, y no le dejan a ningún corredor suyo. Se retiran mucha retirada, claro, gente última etapa, hacia la lluvia del demonio, hubo Sí, mucha dice, retirada. paso. Sí, sí. No termino. Pero bueno, curioso que a Roglic le dejan solo, un poco imagen rara, ¿no? Al 23, líder dejarlo. Sí, además ya lo ves ahí que está solo, o sea, no llega con nadie del equipo, bastante mal. Y bueno, por delante, comentar también Pello Bilbao, que anunció que se retiraba a final de año. Correcto. O sea, como John Izaguirre, bueno, haciendo los dos una buena vuelta al País Vasco. O sea que, bueno, dominación total por parte de Paul Seixas, ¿no? Como verás ahora en la general. Eso es, Borja, una general que vemos aquí con Paul Seixas primero, segundo Florian Lipovic a 2.30 y tercero Tobias Halland Johannesen 2.33. Lo vemos ahí, John Izaguirre, cuarta posición, merecidísima, 3.50. Sí, ahí estaba tercero Roglic, lo que pasa que momentáneamente fue él. Es verdad que nunca llegó a ser tercero porque Johannesen siempre estaba por delante, pero bien John Izaguirre cuarto, Pello sexto, Romo séptimo, Arrieta octavo, o sea, los españoles, Sí, bien, pone chuli. sin ser los de primera fila, bastante bien. Y bueno, quizás un pelín por detrás de lo que yo me esperaba, por decir así algún nombre, de los que han terminado. Kian Ectebrooks, yo le esperaba un pelín, un punto más, pues eso, cuarta, quinta, sexta posición, más que 12, ¿no? Pero bueno. Eso es, Borja. Ya también y no lo etapa muy comentamos, dura la última. Borja, no lo comentamos. No. Pero lo que pasó, veníamos diciéndolo, ¿no? Muy buena primera crono. ¿Y qué pasa cuando te ilusionas, Borja? El landismo te la devuelve. No te ilusiones tanto. Segunda etapa, caída de Mikel Landa. Y una caída, es que, típica del landismo, ¿no? Estúpida total, Borja. Yo creo que es Coméntanos. yo creo que es la peor. Porque la de la moto del Giro, una moto, pues yo que sé, a Flecha también le ha atropellado una moto tal, no sé qué. El coche médico. Que te atropella O sea, el coche médico. le atropelló el coche médico en una bajada. El coche médico conducido además creo que por Santi Blanco, ex corredor, que conduce el coche en la vuelta. O sea, un tío que no es que en la vuelta puedes llamar ahí al socio tuyo de tal, que no sabe. No. Es un tío que no ha tenido ningún problema nunca. Atropella a Mikel Landa Meana Es el que coche solo podía médico. ser a él, ¿eh? Solo O sea, podía ser a él. Bueno, Borja, coméntanos cómo está Mikel. parece que está bien, parece. O sea, se retiró un poco porque yo creo que estaba reventado y Sí. se retiró, pero parece que son golpes solo, que está bien. Y bueno, pues hasta la siguiente. A ver, lo bueno de que te atropelle el coche médico es que la atención es inmediata. Eso es cierto. Eso es lo único La atención es bueno. rápida. Pero desde luego, yo no he visto un corredor con tanta desdicha. Eso es imposible. Sí. Es que es de Borja. Es Porque de... además, tal y como fue la carrera, te hace tercero o cuarto, ¿eh? O sea, tampoco, porque Seixas estuvo por delante. No, sí, Bueno, sí. Lipovic, puedes Lipovic era decir, el vale, único le que podía estar gana, por delante, sí. Pero el resto podría estar pero ahí. tercero o cuarto te hace. Bueno, Borja, así es el landismo. Hay que ser. Le deseamos una pronta recuperación y que lo podamos volver a ver en carrera. Sí, ahora, teóricamente, en siguientes carreras, por que el faro del landismo no se apague, Duarte, parece que ya Giro directo. O sea, va el Giro ya, él. va el Giro directo. A ver, el Giro queda un mes. O sea, entre que si está un poco lesionado y tal, Sí. o sea, un poco, aunque sea con golpes, Se puede ir. prácticamente la gente, hombre, igual a veces hacen el Giro de los Apeninos ¿no? Si ve que necesita algo de competición, pero bueno, o sea, puede que vaya al Giro directo y lo veamos directamente en Bulgaria. Pues veremos. Si es que no pierde el avión o algo. Y pasamos, Borja, a esos premios de la pájara. Comenzamos por la pájara, que hemos pensado, ¿no?, que podía ser Pedersen, pero bueno, al final queda en sexta posición en ese París-Roubaix y creemos que va a ser para Ayuso, Borja. Al final es cierto que, bueno, se retira por enfermedad, pero las sensaciones aún así no están siendo las mejores, ¿no? Totalmente, o sea, no lo comentábamos antes, ¿no? Estamos muy ilusionados con él, París-Niza, tal, y va peor el tema, veremos, temporada larga todavía tiene tiempo de
de remontar esto, ¿no? Sobre todo sistemas gastrointestinales o lo que sea que decir, él está volviendo a entrenar ya. O sea, no es un tema de, bueno, te para justo esa carrera, pero enseguida no pierdes forma. Sí, sí. Parece que va a ir a Flecha Valona y a Lieja. Vamos a ver qué tal ahí. Y luego ya tiene Dauphiné, que va a ser el gran test. Ya sabemos, en Dauphiné, si no estás, no tienes que ganarlo, seguramente, porque eso es que llegas pasado de forma al Tour, pero tienes que estar bien delante con los primeros para creer que puedes hacer un top 10 en el Tour. Porque, o sea, Sí, Lipovic, o sea, Pogačar, Vingegaard tienes 2. Sí, Luego, sí. Lipovic. A ver si va a Seixas. O sea, es que hacer No. top 5, cuidado. Sí. La competencia es muy dura este año en el Tour. Pasamos, Borja, al bala mejor español. Se lo tenemos que dar al triunfador, al que consiguió esa etapa en la Itzulia. No es otro que Alex Aramburu, Borja, que eso, pues oye, por fin consigue ahí una victoria esta temporada. Primera victoria World Tour española, si no me fallan las cuentas. Un Alex Aramburu que donde más ganas en el País Vasco. O sea, que gran parte de sus victorias, por no decir todas sus victorias World Tour, son en el País Vasco, en la Itzulia, la carrera de casa. Y bueno, pues oye, rematando, como tú dices, un buen principio de temporada en la que había tenido, oye, pues segundo puesto en Figueira, en la Vuelta a Andalucía tiene terceros y cuartos puestos varios, queda cuarto en el Gran Premio de Indurain, 12º en San Remo, o sea, siempre muy cerca y, oye, pues corona con victoria. Eso es. Y el caníbal, Borja, que pues estaba, ¿no? Paul Seixas, Wout van Aert. Finalmente se le hemos querido dar a Don Wout van Aert. Le hemos dado muchos palos desde la pájara a este hombre, eterno Silver Surfer, que por fin consigue el oro, consigue llevarse ese adoquín. Así que enhorabuena, Borja, para Don Wout. Eso es, lo decíamos. Yo creo que esta victoria justifica toda la carrera, así que enhorabuena para Wout. Y esperemos que nos siga, oye, que esto le sirva para darnos muchas más alegrías en el futuro. Y pasamos, Borja, sin más dilación, a esas próximas carreras. Y, Borja, tenemos la carrera de casa, Borja, o Gran Camino, que este año, pues bueno, vemos que han cambiado el calendario a principios de temporada, ¿no? Solía ser por febrero, así, ¿no? Más o menos. Sí, este marzo, principios de marzo, sí. Sí, principios de marzo, y este año lo pasaron aquí a esta fecha de abril. Y, Borja, en la que ya vivimos una primera etapa, esa crono por A Coruña, donde Julius Johansen se llevó la victoria. Sí, ahora lo veremos, ¿no? Mala participación en general. Me lo decías tú antes, ¿no? Cambios de fecha. A ver, entendible por parte de Ezequiel Mosquera, porque está cansado de que se cancelaran etapas por el mal tiempo. Por encima, en este tipo de carreras, los ciclistas boicotean y olvídate de las 5 etapas, haces 3. Sí. Te toca una semana mala en Galicia. Pero por otro lado... Es que te metes en un calendario que ya con carreras muy potentes y va a hacer que... O sea, pues, no te lo decía Chente, le entrevistó creo que a pie de puerto a Chente y dice Chente, mira, es que nosotros tenemos el bloque de clásicas del norte, de Roubaix y tal, que son 10 tíos. Esos ya no los puedes traer aquí, pues están quemados. O sea, sí. Ayer corrieron en Roubaix, ¿no? Como quien dice, o sea, nada. Luego tienes los del Giro, que esos tíos ya están concentrados en altura. O sea, tampoco otros 8 tíos fuera. Dice, luego tienes otros 8, que son los de Ardenas, los de Romandía, o sea, que es otro bloque. Entonces, es que me quedan, o sea, me traigo a los 7 que veo. O sea, es que tampoco, sí. De hecho, van 2 del Devo y lo ves un poco, que los World Tour traen tercera división. Luego encima es punto 1, que eso es un poco injusto, porque la verdad que la carrera yo creo que por realización, por medios y todo, debía ser punto pro. O sea, se mezcla todo para que la participación claramente haya dado un bajón con respecto a otros años. Sí. Bueno, recordemos que llegó a venir Vingegaard un año. O sea, Vingegaard, Valverde. Sí. O sea... La participación, bueno, lo vemos aquí, ¿no? Borja Adam Yates, sí que viene ahí, Iván Romeo, Carlos Canal, pues... Borja, vemos ahí... Amigo de la pájara, Abel Balderston, Duarte. Abel Balderston lo tenemos ahí, pero sí, vemos que la participación, pues bueno, es más baja. Y, Borja, entre el resto de etapas, coméntanos. Sí, bueno, etapas todas tipo Galicia, ¿no? Esta la tenemos por la costa de Lugo, arrancamos subiendo hacia la costa, la montaña que separa, ¿no? El interior de la costa, de Villalba a Viveiro, y luego vamos por la costa y finalmente tenemos ahí un bucle que subimos, tenemos unas pequeñas subidas que, hombre, pueden, dado también el nivel un poco general de la carrera,
podrían evitar el sprint, ¿no? Porque tienes ahí un alto de 3 kilómetros al 8%, luego que sigue subiendo y llegada a Barreiros, Duarte. Y bueno, yo creo que se va a poder evitar, puede haber ataques que eviten el sprint. Tenemos una etapa 3 entre Carballo y Padrón que sigue un poco el mismo estilo, ¿no? Etapa bastante llana en su inicio, pero al final muchas dificultades que, oye, pues pueden romper el sprint. Es verdad que esta vez quizás más lejos, menos duras, ¿no? Más larga la subida, pero menos dura, pero aún así debería, o sea, por lo menos da opciones a la fuga. Etapa quizás la más dura y la decisiva, la que es por Orense, Cabeza de Meda, ¿no? Con subida 2 veces al mismo pico, que oye, subida de 5 kilómetros al 9%, o sea, ahí lo vemos, Rodicio también, o sea, Mortirolo, pequeño. 5,1 kilómetros, 9,4% y tramos del 11,7, 12,2, 15 por aquí veo, o sea que duro. Cuidado, hay subida muy buena para Yates, corta, explosiva. Sí. Subida muy buena para Dan Yates. Debería de decidir esta, la general, o por lo menos dejarla muy encaminada. Y la cerramos, etapa chula, Asneves y Santa Tecla. Hay que decir que suben hasta arriba del todo por zona de pavés, que lo están arreglando y tal. O sea que va a estar chulo el final, porque no es solo, o sea, llegan arriba del todo del monte, por esa zona de pavés, que yo creo que va a ser bastante espectacular como fin de fiesta. A pesar de ser duro, yo creo que va a venir decidida ya de la etapa anterior. Debería. Y Borja, siguientes carreras tenemos esa Flecha Brabançona. Sí, empezamos ya, Duarte, abandonamos las Flandes, ¿no? Digamos, y nos dirigimos hacia Valonia, hacia las clásicas de las Ardenas en Bélgica. Abandonamos el pavés y nos metemos ya en las cotas de asfalto. Con una carrera la Brabançona, que el año pasado ganó Remco Evenepoel. Este año, en principio, parece que no va. En la lista de salida, pues ahí vemos principales favoritos. Romain Grégoire está haciendo un muy buen inicio de temporada, o Florian Vermeersch, yo diría. Tim Wellens está volviendo de lesión. Recordemos que tuvo caída gorda y no pudo, por ejemplo, ir a San Remo. Veremos cómo está. Si está bien, también otro máximo favorito, pero yo diría que, bueno, entre Gregoire, Schmidt y Vermeersch debería estar un poco el tridente ganador de los confirmados hasta ahora, que como siempre sabemos, luego siempre hay alguno nuevo que aparece o algún otro que se cae. Y esto sirve de preámbulo, Duarte, para la clásica de la cerveza, la Amstel Gold Race. Eso es, una Amstel Gold Race, Borja, en la que, bueno, aquí ponen ya a Remco Evenepoel, ¿no? Sí, Remco, que bueno, las Ardenas sí que son más su territorio, ¿no? que el pavés. Ponen a Pidcock, veremos si Brabançona, por ejemplo, ha renunciado Pidcock, veremos si va o no. Y recordemos que el año pasado esta carrera la ganó Esquielmos, después de que cogieran a Pogačar por detrás, tanto Remco como él. Esquielmos fuera listo, racaneó algún relevo y en el sprint consiguió. Les sorprendió. Sí. Veremos, Borja, veremos a ver. Pero lo que dices tú, ¿no? Bastante proclive para Remco Evenepoel y debería ser el favorito, ¿no? Sí, veremos Pidcock, ya digo, de momento está ahí anunciado. Vamos a ver si está recuperado o no. Y si está, yo creo que llegará un poco justo, va a llegar mejor a las siguientes. Y, hombre, Jorgensen, Esquielmos defendiendo título, pero yo creo que un Remco sin Pogačar le da más chances, ¿no? Sí. Veremos, ya digo, a ver, es el domingo que viene, la Starlist es muy provisional, pero yo creo que máximo favorito Remco y Pogačar yo creo que va directo a Lieja. Por nada, hasta aquí este resumen semanal. Como vemos, Borja, pues bueno, es cierto, hemos descansado de monumentos. Habrá que esperar una semana más para Lieja. Y nada más, Borja. Quería comentar, ¿no? Esa porra que teníamos de monumentos en la que, bueno, ninguno de los dos ha acertado ninguna de las posiciones. Tú habías dicho Pogačar, Pedersen, Philipsen. Yo, Van der Poel, Ganna y Van Aert. No hemos acertado ninguna posición, así que seguimos con ese aplastante 8-0 por tu parte, ¿no? Ahí continuamos, Duarte. Arriesgué, fallé, pero como tú también fallaste, pues sigo tranquilo, triunfador, a la espera eso de la Lieja Bastogne-Lieja. Esta semana, bueno, tenemos carreras, pero quizás bajamos un punto a la exigencia antes de luego volver a remontar ahí con Flecha, Valona, con Lieja, Tour de Romandía y ya encaminándonos, viendo ahí al fondo, Duarte, el Giro de Italia. Eso es, así que nada más, recuerden suscribirse a nuestro canal, escribir aquí por comentarios cómo habéis visto, Borja, cómo habéis celebrado esa victoria de Wout van Aert y nada más, recuerden, Borja, ahora más que nunca, para que se recupere, como siempre,
querlandismo. Sí.